sosteniendo mi taza de café matutino mientras observaba a toda mi familia preparando sus maletas para el crucero familiar más esperado del año. Todos tenían sus invitaciones doradas sobre la mesa del comedor, brillando bajo la luz del sol que entraba por la ventana. Todos menos yo. Mi hija Julieta revisaba una y otra vez su lista de equipaje, mi yerno Carlos organizaba los documentos de viaje, y hasta mi nieta Amelia ya había elegido todos sus vestidos para cada noche de gala. El ambiente era de pura emoción, risas y planes compartidos. Yo solo observaba desde la cocina, fingiendo que organizaba los platos del desayuno, mientras una sensación extraña me recorría el pecho. Cuando finalmente reuní el valor para preguntar sobre mi invitación, el silencio se apoderó de toda la sala. Julieta levantó la vista de su maleta, me miró con esa expresión que ya conocía demasiado bien, esa mezcla de fastidio e incomodidad que aparecía cada vez que yo interrumpía sus planes perfectos. Carlos dejó de contar los pasaportes y me observó como si hubiera dicho algo completamente fuera de lugar. Amelia simplemente bajó la mirada hacia su teléfono, evitando el momento incómodo que se avecinaba. «Mamá», me dijo Julieta con esa voz condescendiente que usaba conmigo desde hacía años. «Ya hablamos de esto. Es mi cumpleaños, mi celebración, y he decidido que quiero algo íntimo. Solo vamos Carlos, Amelia, Luisa como niñera para ayudarme con los niños de nuestros primos, y yo. Es mi día especial y quiero disfrutarlo sin complicaciones». Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. Durante años, yo había soñado con hacer un viaje familiar, algo grande y hermoso donde pudiéramos estar todos juntos, creando recuerdos. Se lo había mencionado tantas veces, había guardado dinero, había hablado de cruceros, de destinos exóticos, de la felicidad que me daría ver a toda mi familia unida en un lugar paradisíaco. Y ahora, cuando finalmente se organizaba ese viaje soñado, yo estaba siendo excluida de mi propio sueño. «Pero hija», murmuré con voz temblorosa, «tú sabes cuánto he deseado esto. Siempre hemos hablado de hacer un viaje todos juntos. Este era mi sueño también». Julieta suspiró profundamente, como si mi simple comentario hubiera sido una carga demasiado pesada para ella. Se acercó a mí, puso su mano en mi hombro con esa falsa ternura que había perfeccionado a lo largo de los años, y me miró directamente a los ojos. «Mamá, mira, voy a ser completamente honesta contigo. No trates de llamar la atención con esto. Este viaje es para celebrar mi cumpleaños, es mi momento especial, y francamente, no queremos drama, no queremos complicaciones, no queremos que nada se arruine. Tú tienes esa tendencia a hacer que todo gire alrededor de ti, a quejarte de todo, a encontrar problemas donde no los hay. Y esta vez necesitamos que no sea así». Sus palabras cayeron sobre mí como piedras heladas. No fue solo lo que dijo, sino como lo dijo, con esa seguridad cruel de quien está convencido de que tiene toda la razón. Carlos asintió rápidamente, como respaldando cada sílaba que salía de la boca de su esposa. Amelia siguió evitando mirarme, pero pude ver cómo sus mejillas se sonrojaron ligeramente, como si ella misma sintiera la crueldad de la situación. «Lo arruinarías todo», agregó Julieta, y esas 3 palabras se quedaron flotando en el aire como una sentencia final. «Además, estos cruceros son caros, mamá. No tenemos el dinero para pagar tu boleto también. Ya es suficiente esfuerzo costear los nuestros y el de Luisa para que nos ayude». Me quedé ahí, de pie en mi propia cocina, en la casa donde los había recibido tantas veces, donde había preparado miles de comidas para ellos, donde había cuidado de Amelia cuando era pequeña, donde había estado presente en cada momento importante de sus vidas. Y ahora me decían que yo, simplemente por existir, por estar presente, arruinaría su felicidad. Y peor aún, insinuaban que no podían permitirse llevarme, como si yo fuera una carga económica. «Yo puedo pagar mi propio boleto», dije suavemente, pero Julieta negó con la cabeza. «No se trata solo del dinero, mamá. Se trata de que quiero mi cumpleaños perfecto, sin estrés, sin tener que estar pendiente de si te sientes bien, de si te gusta la comida, de si te mareas, de si te quejas del ruido. Quiero poder relajarme completamente». No dije nada más. No protesté, no lloré, no monté el drama que aparentemente esperaban que hiciera. Simplemente asentí, sonreí débilmente y murmuré: «Tienes razón, hija. Que disfruten mucho el viaje». Julieta pareció sorprendida por mi respuesta tan sumisa. Esperaba resistencia, esperaba que le diera motivos para justificar aún más su decisión. Pero yo ya había aprendido,
después de tantos años, que discutir con ella solo empeoraba las cosas. Así que simplemente me retiré a mi habitación, cerré la puerta suavemente y me senté en el borde de mi cama. Desde mi ventana podía escuchar cómo retomaban sus conversaciones sobre el viaje, como si nada hubiera pasado. Oía a Carlos preguntando sobre las excursiones, a Julieta leyendo en voz alta el itinerario, a Amelia emocionándose por las piscinas del barco. Era como si yo hubiera sido borrada de la ecuación familiar en cuestión de segundos. Pero mientras los escuchaba planificar su escapada perfecta sin mí, algo comenzó a despertar en mi interior. No era rabia, no era tristeza. Era algo mucho más profundo y poderoso. Era la clara comprensión de que había llegado el momento de que ellos también aprendieran que se sentía ser excluido, que se sentía ser subestimado, que se sentía descubrir que las personas que creían conocer no eran exactamente lo que parecían. Esa noche, después de que se fueron a sus respectivas casas para terminar de preparar el viaje, yo me senté frente a mi computadora y comencé a hacer algunos clics que cambiarían todo. Porque si ellos querían sus vacaciones perfectas sin la molesta presencia de la abuela, yo también tenía derecho a mis propias vacaciones. Y tenía muy claro dónde quería pasar esa semana. Mi nombre es Paulina Fuentes, tengo 68 años, y durante las últimas 2 décadas he perfeccionado el arte de pasar desapercibida en mi propia familia. Después de esa conversación devastadora con Julieta, me quedé despierta toda la noche, no por tristeza, sino porque algo dentro de mí había despertado después de años de estar dormido. Era como si hubiera estado viviendo en una neblina espesa y de repente alguien hubiera encendido una luz brillante que me permitía ver con claridad absoluta. La mañana siguiente llegó con el bullicio habitual. Julieta apareció temprano en mi casa con más maletas. Carlos traía las cámaras fotográficas para capturar cada momento de su crucero perfecto, y Amelia lucía emocionada con su nueva ropa de playa. Luisa, la niñera que habían contratado, también estaba ahí, revisando una lista de actividades que había preparado para los niños que encontrarían en el barco. Todos parecían haber olvidado completamente la conversación del día anterior, como si mi exclusión fuera algo tan natural que ya no merecía ni mencionarse. «Mamá, ¿podrías cuidar las plantas mientras no estamos?», me preguntó Julieta mientras revisaba su pasaporte por 5ª vez. «Y también, si puedes pasar por la casa a recoger el correo. Ah, y Diego dijo que tal vez pase a visitarte para que no te sientas tan sola». Me miró como si me estuviera haciendo un gran favor, como si la visita ocasional de mi otro hijo fuera suficiente compensación por ser excluida del viaje familiar de mis sueños. Sonreí y asentí, representando perfectamente el papel de la madre sumisa y agradecida que habían creado para mí. «Por supuesto, hija. No te preocupes por nada». Pero mientras empacaban el automóvil y se preparaban para partir hacia el puerto, yo ya tenía mis propios planes en marcha. La noche anterior no había sido solo de insomnio y reflexión. Había hecho algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Había tomado decisiones por mí misma, decisiones que cambiarían todo. Verás, hay cosas sobre mí que mi familia nunca se molestó en preguntar. Cosas que dieron por sentado, suposiciones que hicieron sobre quién soy y que puedo permitirme. Durante años, permití que creyeran que dependía económicamente de ellos, que mis recursos eran limitados, que necesitaba su ayuda para todo. Era más fácil así. Evitaba conflictos, evitaba que me pidieran dinero constantemente, evitaba que me vieran como un cajero automático en lugar de como una madre y abuela. Pero lo que no sabían es que después de la muerte de su padre, yo no me quedé lamentándome en casa. Tomé el dinero del seguro de vida, más los ahorros que habíamos acumulado durante 40 años de matrimonio, y los invertí sabiamente. Compré propiedades cuando el mercado estaba bajo, invertí en acciones que parecían arriesgadas pero que conocía bien, y durante 20 años, mi patrimonio creció de maneras que ni siquiera yo había imaginado. Tenía suficiente dinero no solo para pagar 10 cruceros como el que ellos estaban tomando, sino para comprar el barco completo si se me ocurriera. Pero había elegido vivir modestamente, había elegido dejar que ellos creyeran lo que querían creer, porque pensé que eso mantendría unida a la familia. ¡Qué equivocada estaba! Cuando su automóvil desapareció al final de la calle, yo ya tenía mi teléfono en la mano, marcando el número de mi asesor financiero. «Roberto, soy Paulina Fuentes. Necesito hacer una transferencia importante hoy. Quiero organizar un viaje, y quiero que sea espectacular». Durante las siguientes 2 horas, Roberto y yo planeamos lo que sería la semana más lujosa de mi vida. No era solo sobre gastar dinero, era sobre demostrarme a mí misma que valía cada dólar que iba a invertir en mi propia felicidad.
Mientras mi familia navegaba hacia su crucero de celebración, yo reservé una suite presidencial en el resort más exclusivo de las Maldivas. Una villa sobre el agua con mayordomo privado, chef personal, y todo lo que una mujer de 68 años podía soñar para unas vacaciones verdaderamente perfectas. Señora Fuentes, me dijo Roberto, el costo total será de $85,000 por la semana completa, incluyendo vuelos privados, traslados en hidroavión, todas las comidas, spa, actividades acuáticas y servicios personalizados. ¿Está segura de que quiere proceder? Completamente segura, respondí sin dudar ni un segundo. Y Roberto, quiero que todo esté confirmado para mañana. Sí, mañana mismo. Esa tarde, mientras empacaba mis maletas, no pude evitar sonreír pensando en la ironía de la situación. Julieta había dicho que no podían permitirse pagar mi boleto en su crucero, un boleto que probablemente costaba alrededor de $3,000. Mientras tanto, yo estaba a punto de gastar casi $90,000 en una semana que sería infinitamente más lujosa que cualquier cosa que ellos pudieran imaginar. Pero no era sobre el dinero. Era sobre el respeto. Era sobre ser valorada. Era sobre demostrar que una mujer de 68 años no tenía que conformarse con las migajas de cariño que le tiraban de vez en cuando. Diego llegó esa noche, tal como Julieta había prometido. Mi hijo menor siempre había sido diferente, más atento, más considerado. Pero incluso él había desarrollado esa costumbre de hablarme como si fuera una niña que necesitaba ser cuidada. Mamá, ¿cómo estás? Sé que debe ser difícil que se hayan ido sin ti. Pero no te preocupes. Vendré a visitarte todos los días esta semana. Lo miré con cariño genuino, pero también con una nueva claridad que me sorprendió a mí misma. Diego, mi amor, eres muy dulce por preocuparte. Pero la verdad es que yo también tengo planes para esta semana. ¿Planes? Preguntó con curiosidad genuina. Sí, me voy de viaje mañana temprano. Algo que he querido hacer desde hace mucho tiempo. Diego se quedó callado por un momento, procesando mi respuesta. Pude ver la sorpresa en su rostro, como si la idea de que yo tuviera planes independientes fuera algo completamente nuevo para él. ¿A dónde vas, mamá? Sonreí, y por primera vez en años, sentí que mi sonrisa era completamente auténtica. A las Maldivas, hijo. Voy a pasar una semana en Paradise, y va a ser absolutamente perfecto. La expresión de Diego cambió de sorpresa a preocupación, y luego a algo que parecía admiración mezclada con confusión. Mamá, ¿las Maldivas? Eso debe costar una fortuna. ¿Estás segura de que puedes permitírtelo? No quiero que te metas en problemas financieros por un impulso. Y ahí estaba otra vez, esa suposición automática de que yo no tenía recursos, de que no podía tomar decisiones importantes por mí misma. Pero esta vez, en lugar de sentirme ofendida, me sentí liberada. Era el momento perfecto para comenzar a mostrar quién era realmente. Diego, le dije con una calma que me sorprendió, creo que es hora de que sepas algunas cosas sobre tu madre. Cosas que he mantenido en privado durante mucho tiempo, tal vez demasiado tiempo. Diego se sentó en el sofá frente a mí con una expresión que jamás había visto en su rostro. Era como si de repente se diera cuenta de que la mujer que había conocido como su madre durante 35 años tal vez no era exactamente quien él pensaba que era. Sus ojos me estudiaban con una mezcla de curiosidad y preocupación, como si estuviera tratando de descifrar un enigma que nunca supo que existía. Mamá, me estás asustando un poco, me dijo con una sonrisa nerviosa. ¿De qué cosas estás hablando? Me serví una taza de té y me tomé mi tiempo para responder. Durante años había mantenido mis secretos financieros guardados como si fueran tesoros enterrados. Había permitido que mis hijos creyeran que vivía al día, que dependía de sus visitas ocasionales y de los pequeños regalos que me traían de vez en cuando. Había actuado como la viuda necesitada que todos esperaban que fuera, cuando la realidad era completamente diferente. Diego, cuando tu padre murió, ¿qué crees que pasó con el dinero del seguro de vida? Bueno, respondió dudando. Supongo que lo usaste para pagar las deudas de papá y para vivir estos años. Por eso siempre hemos tratado de ayudarte cuando podemos. Me reí suavemente, y fue una risa genuina, llena de ironía y también de liberación. El seguro de vida de tu padre era de $500,000, Diego. Y no teníamos deudas. Durante 40 años de matrimonio, tu padre y yo fuimos muy cuidadosos con el dinero.
Ahorramos cada centavo que pudimos. Diego se inclinó hacia adelante, su expresión cambiando de confusión a algo que parecía shock. Pero mamá, siempre has vivido tan modestamente. Nunca has tenido un auto nuevo, nunca has renovado la casa, nunca he gastado dinero en cosas innecesarias porque no necesitaba hacerlo, lo interrumpí. Pero eso no significa que no lo tuviera. Durante estos 20 años, invertí ese dinero. Compré propiedades cuando el mercado inmobiliario estaba en su punto más bajo. Invertí en acciones de empresas que conocía bien. Compré terrenos en zonas que sabía que se desarrollarían. La cara de Diego había perdido todo el color. Se quedó en silencio durante largos minutos, procesando información que claramente nunca había considerado posible. ¿Cuánto dinero tienes, mamá? Suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida sin depender de nadie. Suficiente para que cuando me vaya de este mundo, ustedes hereden mucho más de lo que jamás imaginaron. Y definitivamente suficiente para pasar una semana en las Maldivas sin que suponga ni el 5% de mis ahorros. Diego se puso de pie y comenzó a caminar por la sala, pasándose las manos por el cabello como hacía cuando era pequeño y estaba nervioso. No entiendo, mamá. Si tienes tanto dinero, ¿por qué has vivido como si no tuvieras nada? ¿Por qué has dejado que Julieta y yo creamos que necesitabas nuestra ayuda? ¿Por qué nunca nos dijiste la verdad? Era una pregunta justa, y merecía una respuesta honesta. Porque creí que si ustedes sabían que tenía dinero, nuestra relación cambiaría. Pensé que empezarían a visitarme por interés en lugar de por amor. Quería que me quisieran por quien soy, no por lo que puedo darles. Pero mamá, eso no tiene sentido. Nosotros te queremos porque eres nuestra madre. ¿En serio, Diego?, le pregunté, y mi voz adquirió un tono que él nunca había escuchado antes. Entonces explícame por qué Julieta me excluyó de su crucero de cumpleaños. Explícame por qué me dijo que lo arruinaría todo. Explícame por qué, cuando les dije que podía pagar mi propio boleto, me respondieron que no se trataba del dinero, sino de que yo soy una carga emocional para ellos. Diego se detuvo en seco. Pude ver en su expresión que estaba empezando a comprender la magnitud de lo que había pasado. Mamá, estoy seguro de que Julieta no quiso. Diego, lo interrumpí firmemente, no trates de excusar lo inexcusable. Tu hermana me humilló en mi propia casa. Me dijo claramente que mi presencia arruinaría su celebración. Y tú, aunque con mejores intenciones, llegaste aquí esta noche asumiendo que necesitaba ser cuidada como una anciana indefensa. El silencio que siguió fue denso e incómodo. Diego regresó al sofá y se sentó pesadamente, como si el peso de esta nueva realidad fuera demasiado para él. ¿Qué vas a hacer ahora?, me preguntó finalmente. Ya te lo dije. Mañana me voy a las Maldivas. He reservado una villa presidencial sobre el agua en el resort más exclusivo del archipiélago. Tendré mi propio mayordomo, mi propio chef, mi propio bote. Durante una semana voy a vivir como una reina, porque finalmente he decidido que me lo merezco. ¿Y después? Después, dije con una sonrisa que sabía que era diferente a cualquier sonrisa que Diego hubiera visto en mi rostro, después voy a reevaluar muchas cosas. Voy a decidir qué tipo de relación quiero tener con una familia que claramente no me valora. Voy a decidir si sigo fingiendo ser la anciana indefensa que todos quieren que sea, o si empiezo a vivir abiertamente como la mujer independiente y exitosa que realmente soy. Diego me miró con una expresión que era mezcla de admiración, shock y algo que parecía temor. Mamá, Julieta se va a volver loca cuando se entere. Respondí levantándome para ir a revisar mi equipaje, ya no es mi problema. Esa noche, después de que Diego se fue, terminé de empacar mis maletas. No llevé la ropa vieja y conservadora que usaba habitualmente. En su lugar, empaqué vestidos que había comprado años atrás pero nunca había tenido el valor de usar, trajes de baño elegantes que había guardado esperando el momento perfecto, joyería fina que había heredado de mi madre pero que mantenía escondida en mi joyero. Era hora de dejar de esconderme. Mi vuelo salía a las 6 de la mañana, y a las 5 ya estaba lista, sentada en mi sala, tomando una última taza de café en mi casa antes de partir hacia la aventura más emocionante de mi vida. No era solo un viaje. Era una declaración. Era el primer día del resto de mi vida, una vida donde Paulina Fuentes no sería la sombra silenciosa en las reuniones familiares, sino la protagonista de su propia historia.
Cuando el taxi llegó para llevarme al aeropuerto, cerré la puerta de mi casa sabiendo que cuando regresara, nada sería igual. Mi familia estaría navegando por el Caribe, disfrutando de su crucero perfecto sin mi presencia molesta. Pero yo estaría viviendo un sueño que ellos no podrían ni imaginar. Mientras el taxi se alejaba de mi casa, saqué mi teléfono y abrí mis redes sociales. Durante años había sido una usuaria pasiva, observando las vidas perfectas que otros compartían. Pero ahora era mi turno de ser la protagonista. Era mi turno de crear envidia. Era mi turno de demostrar que la vida después de los 60 puede ser más emocionante que cualquier cosa que puedas imaginar. El primer post que publiqué fue simple, una foto de mi pasaporte junto a mis boletos de avión, con una leyenda que decía: nunca es demasiado tarde para vivir tus sueños. Destino, paraíso. No tenía idea de la tormenta que estaba a punto de desatar. El vuelo hacia las Maldivas fue una experiencia que jamás olvidaré. Por primera vez en décadas, estaba viajando en primera clase, y cada detalle de ese viaje me recordaba por qué había valido la pena guardar mis secretos durante tanto tiempo. La azafata me trataba con una deferencia que no había experimentado nunca, ofreciéndome champán francés y preguntándome constantemente si necesitaba algo más. Me sentía como una versión completamente nueva de mí misma, una versión que había estado enterrada bajo años de modestia forzada y expectativas familiares. Durante las 12 horas de vuelo, tuve tiempo para reflexionar sobre la conversación con Diego. La expresión de shock en su rostro cuando le revelé la verdad sobre mi situación financiera se había quedado grabada en mi memoria. Era la misma expresión que imaginaría en el rostro de Julieta cuando finalmente se enterara de quién era realmente su madre. Pero por ahora, ellos estaban disfrutando de su crucero, completamente ajenos a lo que estaba por venir. Publiqué mi segunda foto desde el aeropuerto de conexión, una imagen de mis pies en zapatos de diseñador junto a mi equipaje de marca, con la leyenda: cuando decides mimarte, hazlo completamente. Primera clase hacia el paraíso. Los likes comenzaron a aparecer inmediatamente, la mayoría de personas que no habían interactuado conmigo en años, sorprendidas por este cambio tan radical en mi estilo de vida. Pero la verdadera magia comenzó cuando aterricé en Malé y vi el hidroavión privado que me esperaba. El piloto, un hombre elegante vestido de blanco impoluto, se acercó a mí con una sonrisa profesional. Señora Fuentes, bienvenida a las Maldivas. Soy el capitán Ahmed, y será un honor llevarla a su destino. El vuelo hacia el resort durará aproximadamente 40 minutos, y el clima está perfecto para disfrutar de las vistas aéreas. Mientras subía al hidroavión, me sentí como una estrella de cine de los años dorados de Hollywood. El interior era lujoso pero íntimo, con asientos de cuero color crema y ventanas panorámicas que prometían vistas espectaculares. Cuando despegamos y vi el océano infinito salpicado de atolones perfectos, entendí por qué las Maldivas eran consideradas el paraíso en la tierra. Saqué mi teléfono y tomé una foto del océano desde la ventana del hidroavión, con la leyenda: algunas vistas solo se pueden apreciar cuando decides volar alto. Era una metáfora que sabía que mis seguidores entenderían, pero que tenía un significado mucho más profundo para mí. El resort apareció ante nosotros como algo salido de un sueño. Villas sobre el agua conectadas por puentes de madera, playas de arena blanca que parecían irreales, y un agua tan cristalina que se podían ver los peces tropicales desde el aire. Cuando aterrizamos en la laguna del resort, un equipo completo de empleados vestidos de blanco me esperaba en el muelle flotante. Señora Fuentes, me dijo una mujer elegante con un acento británico refinado, soy Sara, su gerente personal durante su estadía. Es un placer absoluto tenerla con nosotros. Su villa está lista, y hemos preparado una bienvenida especial según sus preferencias. Me llevaron en un carrito de golf decorado con flores frescas hasta mi villa, y cuando abrieron las puertas, me quedé sin aliento. La suite presidencial era más espectacular de lo que había imaginado. El dormitorio principal tenía una cama king size con vista directa al océano, un baño con bañera independiente sobre el agua, y una terraza privada con piscina infinita que se fusionaba visualmente con el océano. Todo estaba decorado en tonos blancos y dorados, con toques de coral y turquesa que complementaban perfectamente el entorno natural. Su mayordomo personal, Hassan, estará disponible las 24 horas, me explicó Sara mientras me mostraba cada rincón de la villa. Su chef privado, Marie, ha preparado un menú personalizado basado en sus preferencias dietéticas. Y por supuesto, tiene acceso completo a todas las actividades del resort, así como excursiones privadas en yates si lo desea.
Cuando finalmente me quedé sola en mi villa, me senté en la terraza con una copa de champán que Hassan había preparado sin que yo se lo pidiera, y contemplé el atardecer más hermoso que había visto en mi vida. El cielo se transformó en una paleta de naranjas, rosas y morados que se reflejaban perfectamente en el agua calma. Era el momento perfecto para mi tercer post. Tomé una foto de mis pies en la piscina infinita, con el atardecer de fondo, y escribí: 68 años y recién empezando a vivir. El paraíso no es un lugar, es una decisión. Los comentarios comenzaron a llegar inmediatamente. Amigos de toda la vida expresando sorpresa, conocidos preguntando cómo me había permitido semejante lujo, y algunos comentarios que claramente mostraban envidia. Pero el comentario que más me impactó fue de una antigua vecina: Paulina, no sabía que tuvieras los recursos para este tipo de viajes. ¡Qué inspiración eres para todas las mujeres de nuestra edad! Era exactamente la reacción que había esperado. Durante años, todos habían asumido que era una viuda de recursos limitados, viviendo modestamente de una pensión. Ahora estaban descubriendo que había una versión completamente diferente de Paulina Fuentes, una versión que tenía el poder económico para vivir cualquier sueño que se propusiera. Esa primera noche cené en mi terraza privada, atendida por Marie, mi chef personal, quien había preparado un menú de 5 tiempos que rivalizaba con cualquier restaurante Michelin. Langosta fresca, sashimi de atún, cordero con hierbas locales, y un postre de chocolate que era prácticamente una obra de arte. Cada plato venía acompañado de una explicación detallada de los ingredientes y la preparación. Señora Fuentes, me dijo Marie mientras servía el último plato, es un placer cocinar para alguien que claramente aprecia la buena comida. Mañana he planeado un desayuno especial que creo que le encantará. Después de la cena, me di un baño en mi bañera privada sobre el agua, con sales aromáticas y velas flotantes que Hassan había preparado. Mientras me relajaba en el agua tibia, escuchando el sonido suave de las olas debajo de mí, pensé en mi familia. Era su segundo día de crucero, y probablemente en ese momento estarían cenando en el restaurante buffet del barco, peleando por conseguir mesa, lidiando con multitudes de turistas, y compartiendo camarotes pequeños. La ironía era deliciosa. Ellos habían elegido excluirme para tener unas vacaciones perfectas, y yo estaba viviendo una experiencia que superaba sus sueños más ambiciosos. Pero más allá de la comparación, lo que realmente me llenaba de satisfacción era la sensación de libertad. Por primera vez en décadas, no tenía que preocuparme por lo que otros pensaran de mis decisiones. No tenía que justificar mis gastos ante nadie. No tenía que fingir ser menos de lo que era. Esa noche publiqué una última foto antes de dormir, una imagen de mi cena sobre la terraza, con las luces del resort reflejándose en el agua, y la leyenda: cuando aprendes a valorarte, el universo conspira para mimarte. Buenas noches desde el paraíso. Los likes y comentarios siguieron llegando durante toda la noche. Pero lo que no sabía era que entre esos seguidores estaba Alejandro, el primo de Julieta, quien inmediatamente compartió mi post en su historia con la pregunta: ¿no se suponía que la tía Paulina no tenía dinero para ir al crucero familiar? La semilla de la tormenta acababa de ser plantada. Mi segundo día en las Maldivas comenzó con el despertar más hermoso de mi vida. El sol se filtraba suavemente a través de las cortinas transparentes de mi villa, y el sonido del océano debajo de mi cama era como una sinfonía natural que me arrullaba hacia la conciencia. Hassan ya había preparado mi desayuno en la terraza: frutas tropicales frescas, café colombiano de grano entero, croissants franceses recién horneados, y jugo de coco servido directamente del fruto. Era el tipo de despertar que solo había visto en películas de Hollywood. Mientras desayunaba contemplando el océano infinito, decidí revisar mis redes sociales. La respuesta a mis publicaciones había sido abrumadora. Tenía más de 200 comentarios y cientos de likes, números que jamás había alcanzado en mis años de presencia discreta en Internet. Pero lo que realmente captó mi atención fue un mensaje privado de mi sobrina Catarina, la hija mayor de mi hermana. Tía Paulina, vi tus fotos y estoy completamente sorprendida. Te ves increíble. Pero tengo que preguntarte algo. Alejandro compartió tu publicación preguntando sobre el crucero familiar. ¿Es cierto que Julieta no te invitó? Porque si es así, estoy absolutamente indignada. Llamé a mamá y me contó que toda la familia sabía del viaje menos tú. Esto no está bien, tía. Para nada. El mensaje de Catarina me confirmó algo que había sospechado: mi exclusión del crucero no había pasado desapercibida para el resto de la familia extendida. Y ahora,
Con mis fotos de las Maldivas circulando por todas las redes sociales, las preguntas incómodas estaban empezando a surgir. Decidí responder a Catarina con honestidad, pero sin revelar demasiado. Querida Catarina, efectivamente no fui invitada al crucero. Julieta sintió que mi presencia no encajaría con sus planes de celebración. Pero como puedes ver, decidí crear mis propias vacaciones perfectas. A veces la vida nos da exactamente lo que necesitamos, incluso cuando no es lo que esperábamos. Después del desayuno, decidí disfrutar de mi primera actividad programada, snorkel en el arrecife privado del resort. Sara había organizado una excursión personal con un guía marino experto que me llevaría a los mejores puntos de buceo de la zona. Me equiparon con un traje de neopreno de alta calidad y equipo profesional, y me subieron a un bote de lujo que parecía sacado de una revista de yates. El mundo submarino de las Maldivas era aún más espectacular de lo que había imaginado. Peces de colores que parecían pintados por un artista, corales que formaban jardines submarinos, y una claridad del agua que permitía ver hasta el fondo del océano. Tomé fotos submarinas con una cámara profesional que el resort me había proporcionado, capturando imágenes que sabía que causarían sensación en mis redes sociales. Mientras flotaba sobre un jardín de corales rosados y amarillos, rodeada de peces ángel y peces payaso, no pude evitar pensar en la ironía de mi situación. Julieta había dicho que yo arruinaría su crucero, que no encajaría en sus planes perfectos. Pero aquí estaba yo, viviendo una experiencia que era 1000 veces más exclusiva y hermosa que cualquier cosa que su crucero comercial pudiera ofrecer. De regreso a mi villa, publiqué un video del snorkel con la leyenda: a los 68 años, descubriendo que el océano guarda secretos que valen más que cualquier tesoro. Cuando te valoras, hasta los peces vienen a saludarte. El video se volvió viral en cuestión de horas, siendo compartido por decenas de personas que expresaban admiración por mi nueva aventura en la vida. Pero no todos los comentarios eran positivos. Empezaron a aparecer preguntas más directas y algunas críticas veladas. Una antigua vecina comentó: Paulina, siempre pensé que tenías dificultades económicas. ¿Cómo puedes permitirte este tipo de lujo? Otro conocido agregó: no era que no tenías dinero para acompañar a tu familia en su crucero. Las preguntas se estaban volviendo más incisivas, y yo sabía exactamente por qué. Alejandro había estado compartiendo mis posts con comentarios que insinuaban contradicciones en mi historia. La narrativa de la abuela pobre y necesitada estaba siendo cuestionada públicamente, y eso era exactamente lo que yo había planeado que pasara. Esa tarde, mientras disfrutaba de un masaje con aceites aromáticos en mi spa privado, recibí una llamada que había estado esperando. Era Diego, y su voz sonaba una mezcla de preocupación y nerviosismo. Mamá, ¿puedes hablar? Estoy recibiendo llamadas de todos los familiares preguntando sobre tus vacaciones en las Maldivas. Alejandro ha estado compartiendo tus fotos y haciendo preguntas sobre por qué no fuiste al crucero con Julieta. La cosa se está poniendo complicada. ¿Complicada para quién, Diego?, pregunté con una calma que sabía que lo sorprendería. Bueno, para Julieta principalmente. Aparentemente varios familiares la han llamado cuestionando por qué te excluyó del viaje familiar. Y ahora, con tus fotos mostrando que claramente puedes permitirte vacaciones lujosas, las preguntas son aún más incómodas. Entiendo, respondí, disfrutando cada palabra. ¿Y qué te parece a ti, Diego? ¿Crees que las preguntas son injustas? Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Finalmente, Diego suspiró profundamente. Mamá, honestamente, después de nuestra conversación el otro día, estoy empezando a ver las cosas de manera diferente. Creo que Julieta cometió un error muy grande al excluirte. Y ahora, viendo que tienes los recursos para hacer este tipo de viajes, su excusa de que no podían permitirse pagar tu boleto suena completamente ridícula. No suena ridícula, Diego. Es ridícula. Y lo que es peor, fue una mentira deliberada para justificar algo injustificable. ¿Qué vas a hacer cuando regreses? Esa, dije mientras me aplicaban aceites esenciales en los hombros, es una muy buena pregunta. Pero por ahora, estoy demasiado ocupada disfrutando del paraíso para pensar en eso. Después de la llamada, decidí que era hora de subir la apuesta. Publiqué una foto de mi cena de esa noche, langosta termidor preparada por mi chef privado, servida en vajilla de porcelana fina, con copas de cristal llenas de champán Dom Perignon, todo esto sobre mi terraza privada con vista al océano iluminado por la luna.
La leyenda que escribí fue más directa que las anteriores. Cena para una en el paraíso. Resulta que cuando no tienes que preocuparte por arruinar los planes de otros, puedes crear planes absolutamente perfectos para ti misma. Salud por la libertad de elegir dónde y cómo celebrar la vida. Los comentarios llegaron como avalancha. Algunos de admiración, otros de curiosidad, y varios que claramente expresaban incomodidad con mi nueva actitud. Pero el comentario que más me satisfizo vino de una prima lejana que escribió: Paulina, no entiendo por qué no fuiste incluida en el crucero familiar si claramente tienes los medios para costear tus propias vacaciones. Algo no cuadra en esta historia. Era exactamente la reacción que había estado buscando. Las grietas en la narrativa oficial estaban empezando a aparecer, y cada foto que publicaba hacía las preguntas más evidentes y más incómodas para Julieta. Esa noche, mientras me relajaba en mi piscina infinita bajo un cielo estrellado que parecía una pintura cósmica, pensé en el poder de la verdad. Durante años había permitido que otros controlaran la narrativa sobre quién era yo y qué podía o no podía hacer. Pero ahora, por primera vez, yo estaba controlando mi propia historia. Y la historia que estaba contando era mucho más interesante de lo que nadie había imaginado. Mi tercer día en las Maldivas amaneció con una sorpresa que no había anticipado. Mientras disfrutaba mi desayuno habitual en la terraza, Hassan se acercó con una expresión de disculpa en su rostro y mi teléfono en sus manos. Señora Fuentes, lamento interrumpir su desayuno, pero he estado recibiendo llamadas constantes durante los últimos 30 minutos. He silenciado el teléfono como usted me pidió, pero las llamadas no paran de llegar. Revisé mi teléfono y me encontré con 15 llamadas perdidas. Todas de Julieta. También tenía 27 mensajes de texto de ella, y varios mensajes de voz que fueron escalando en tono de confusión a desesperación. Decidí escuchar el último mensaje primero. Mamá, por favor contesta el teléfono. Estoy completamente mortificada. Media familia me ha llamado preguntando por qué no te invité al crucero cuando claramente tienes dinero para viajar a las Maldivas. Tus fotos están por toda mi feed de Instagram, y la gente está haciendo preguntas muy incómodas. Necesito hablar contigo urgentemente. Por favor, llámame. Su voz sonaba tensa y desesperada, muy diferente a la seguridad arrogante que había mostrado cuando me excluyó de su celebración. Decidí escuchar los otros mensajes, y pude rastrear perfectamente la evolución de su pánico. El primer mensaje, de hacía 2 días, era casual. Mamá, vi tus fotos de viaje. No sabía que habías planeado vacaciones. Llámame cuando puedas. El segundo, de ayer por la mañana, ya mostraba preocupación. Mamá, Alejandro me mostró tus publicaciones. La gente está haciendo preguntas sobre el crucero. Necesitamos hablar. Los mensajes siguientes escalaban en urgencia hasta llegar al último, donde prácticamente me suplicaba que la llamara. Pero yo no tenía prisa. Me serví otra taza de café, contemplé el océano infinito, y decidí que Julieta podía esperar un poco más. Después de todo, ella me había hecho esperar toda mi vida para ser valorada como merecía. En lugar de devolverle la llamada, publiqué mi foto matutina, un selfie mío en bata de seda sobre mi terraza, con el título: Buenos días desde el paraíso. Día 3 de vivir sin drama, sin estrés, y sin tener que justificar mis decisiones ante nadie. La tranquilidad tiene un precio, y vale cada centavo. Los comentarios llegaron inmediatamente, y noté que ahora mi audiencia incluía a varios miembros de mi familia extendida que normalmente no interactuaban con mis publicaciones. Catarina comentó: Tía, te ves radiante. Claramente las vacaciones solitarias te sientan de maravilla. Pero el comentario que realmente me divirtió vino de Juan, el hermano de Carlos. Paulina, estos son los recursos limitados que Julieta mencionó cuando explicó por qué no podías ir al crucero. La tormenta se estaba intensificando, y yo estaba en el ojo del huracán, completamente en calma. Decidí que era hora de mi actividad del día, una excursión privada en yate a un atolón deshabitado. El yate que el resort había conseguido para mí era una embarcación de lujo de 60 pies, con una tripulación de 5 personas dedicadas exclusivamente a mi comodidad. El capitán, un hombre experimentado llamado Farid, me recibió con una sonrisa profesional. Señora Fuentes, hoy la llevaremos a uno de los atolones más hermosos de la región. Completamente privado, con playas vírgenes y aguas cristalinas perfectas para relajarse. Hemos preparado un almuerzo gourmet que serviremos en la playa.
El viaje en yate fue una experiencia celestial. Delfines saltaban junto a nosotros, el sol brillaba con intensidad perfecta, y la brisa marina llevaba el aroma salado que me hacía sentir completamente viva. Cuando llegamos al atolón privado, me quedé sin aliento. Era literalmente un pedazo de paraíso, una isla pequeña con arena blanca inmaculada, palmeras que se inclinaban hacia el agua turquesa, y ni un alma en kilómetros a la redonda. La tripulación preparó una mesa elegante directamente en la arena, completa con mantelería blanca, vajilla fina y copas de cristal. Almorcé camarones gigantes, ensalada de mango con langosta y sorbete de coco mientras mis pies descalzos se hundían en la arena más suave que había sentido jamás. Era el momento perfecto para una foto que sabía que causaría impacto. Le pedí a uno de los tripulantes que me tomara una imagen sentada en mi mesa en la playa, con el yate de fondo y el océano infinito extendiéndose hasta el horizonte. La leyenda que escribí fue deliberadamente provocativa: almuerzo privado en mi isla personal. Resulta que cuando no tienes que compartir el presupuesto de vacaciones con gente que no te quiere allí, puedes permitirte experiencias que van más allá de tus sueños más salvajes. El post explotó en redes sociales. En 2 horas tenía más de 500 likes y cientos de comentarios. Algunos eran de admiración genuina, otros de curiosidad, pero varios eran directamente críticos hacia Julieta. Una prima segunda escribió: no entiendo cómo una madre con estos recursos fue excluida de un viaje familiar. Algo está muy mal en esta historia. Mientras disfrutaba de mi siesta en una hamaca instalada entre 2 palmeras, con el sonido de las olas como banda sonora, mi teléfono comenzó a sonar nuevamente. Esta vez era Carlos, mi yerno. Decidí contestar, curiosa por escuchar su versión de los eventos. Paulina, gracias por contestar. Estoy llamando porque la situación se ha vuelto muy incómoda para nosotros. ¿Incómoda cómo, Carlos? Bueno, toda la familia está preguntando por qué no te invitamos al crucero cuando claramente tienes los medios para hacer viajes aún más costosos que el nuestro. Julieta está muy estresada porque siente que la están juzgando. Entiendo, respondí con calma absoluta. ¿Y tú qué opinas, Carlos? ¿Crees que es justo que me juzguen por viajar con mi propio dinero? No, no es eso. Es que, mira, Paulina, tal vez no manejamos bien la situación. Tal vez deberíamos haber hablado contigo antes de hacer los planes. Carlos, lo interrumpí suavemente. ¿Recuerdas exactamente lo que me dijo Julieta cuando pregunté sobre mi invitación? Hubo silencio al otro lado de la línea. Me dijo que lo arruinaría todo. Me dijo que no tratara de llamar la atención. Me dijo que tengo la tendencia a hacer que todo gire alrededor de mí. ¿Te parece que esa fue una conversación sobre presupuesto o sobre logística de viaje? Más silencio. Paulina, tal vez Julieta no se expresó bien. Estaba estresada con los planes. Y a veces... Carlos, lo interrumpí nuevamente. No trates de excusar lo inexcusable. Tu esposa me humilló deliberadamente en mi propia casa. Me hizo sentir como si fuera una carga, como si mi presencia fuera tóxica para su felicidad. Y ahora que descubren que tengo los recursos para crear mis propias vacaciones perfectas, quieren controlar el daño a su reputación. ¿Qué quieres que hagamos? Por ahora, nada. Disfruten su crucero. Yo estoy disfrutando enormemente mi tiempo en el paraíso. Cuando regrese a casa, tal vez podamos tener una conversación honesta sobre el tipo de relación que queremos tener en el futuro. Después de colgar, me quedé contemplando el atardecer desde mi hamaca. El cielo se transformaba en una sinfonía de colores que ninguna foto podría capturar completamente. Era hermoso, era perfecto, y era completamente mío. Esa noche, de regreso a mi villa, publiqué una última foto del día, una imagen del atardecer desde mi hamaca, con la leyenda: cuando aprendes a amarte a ti misma, cada atardecer se convierte en una celebración. Día 3 de recordar que merezco toda la belleza que este mundo tiene para ofrecer. Los comentarios de esa noche fueron diferentes. Más personas de mi familia estaban participando en la conversación, y las preguntas ya no eran sutiles. Mi sobrina Luisa escribió directamente: Tía Paulina, creo que es hora de que todos sepamos la verdad sobre lo que pasó con el crucero familiar. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y yo tenía el control absoluto de cómo se desarrollaría esa revelación. Mi cuarto día en las Maldivas comenzó con una decisión que cambiaría todo para siempre.
Mientras desayunaba en mi terraza, contemplando el océano que se había convertido en mi confidente silencioso, decidí que había llegado el momento de la revelación completa. Las presiones sobre Julieta se estaban intensificando, los comentarios en mis redes sociales se volvían cada vez más directos, y yo tenía el poder absoluto de controlar cómo se desarrollaría esta historia. Pero antes de hacer mi gran revelación, tenía una actividad planificada que sería perfecta para el gran final. Una cena privada en un banco de arena en medio del océano, preparada exclusivamente para mí por el chef más prestigioso del resort. Sara, mi gerente personal, llegó temprano para coordinar los últimos detalles. Señora Fuentes, esta noche será verdaderamente mágica. Hemos preparado una mesa para una en un banco de arena que aparece solo durante la marea baja. Estará completamente sola en medio del océano, con antorchas tiki iluminando su cena, mientras un violinista privado toca desde un bote cercano. El costo adicional de esta experiencia será de $8,000, pero creemos que será inolvidable. Perfecto, respondí sin dudarlo ni un segundo. Y Sara, quiero que el fotógrafo del resort documente toda la experiencia. Esta noche voy a crear recuerdos que durarán para siempre. Mientras esperaba la hora de mi cena, decidí finalmente devolver las llamadas que había estado evitando. Primero marqué el número de Julieta, y ella contestó antes del primer timbre. Mamá, gracias a Dios que llamas. Estoy desesperada. Todo el mundo me está preguntando sobre tus vacaciones, y no sé qué responder. Catarina me llamó ayer y me dijo que estoy siendo cruelmente insensible contigo. Juan me escribió preguntando si era cierto que te excluí del crucero por dinero cuando claramente tienes más recursos que nosotros. Esto se está saliendo de control. Su voz sonaba al borde del llanto, una vulnerabilidad que no había escuchado en ella desde que era una niña pequeña. ¿Y qué les has respondido, Julieta? No sé qué responder porque no entiendo nada. Mamá, ¿de dónde salió el dinero para este viaje? ¿Por qué nunca nos dijiste que tenías estos recursos? ¿Por qué has estado viviendo como si no tuvieras nada cuando claramente puedes permitirte lujos que nosotros ni siquiera podemos soñar? Esas son excelentes preguntas, hija. Pero déjame hacerte una pregunta primero. ¿Te arrepientes de haberme excluido del crucero? Hubo una pausa larga. Pude escuchar el ruido de fondo del barco, voces de otros pasajeros, el sonido del viento marino. Mamá, si hubiera sabido que tenías estos recursos, obviamente las cosas habrían sido diferentes. Esa no fue mi pregunta, Julieta. Te pregunté si te arrepientes de haberme excluido. No si las cosas habrían sido diferentes sabiendo algo que no sabías. Te pregunté si crees que estuvo mal excluirme. Otra pausa, más larga esta vez. Mamá, tal vez no manejé bien la situación. Tal vez debería haber sido más considerada. Julieta, me dijiste que lo arruinaría todo. Me dijiste que no tratara de llamar la atención. Me dijiste que tengo la tendencia a hacer que todo gire alrededor de mí. ¿Realmente crees que eso fue solo un problema de manejo de la situación? El silencio se extendió tanto que pensé que se había cortado la llamada. Mamá, estaba estresada. Los planes del viaje eran complicados, y yo solo quería que todo saliera perfecto para mi cumpleaños. Entiendo, respondí con una calma que sabía que la sorprendería. Entonces tu cumpleaños perfecto requería específicamente que yo no estuviera presente. No digas eso así. ¿Cómo debería decirlo, Julieta? Porque eso es exactamente lo que pasó. Decidiste que tu felicidad era incompatible con mi presencia. Podía escuchar que había comenzado a llorar suavemente. Mamá, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Toda la familia está hablando, Carlos está molesto conmigo, y yo solo quiero arreglar las cosas. ¿Quieres arreglar las cosas porque te arrepientes genuinamente de haberme lastimado, o porque la presión social te está incomodando? Mamá, ¿por qué eres tan cruel conmigo? Julieta, dije, y mi voz adquirió un tono que ella nunca había escuchado antes. Durante 68 años he puesto las necesidades y sentimientos de otros antes que los míos. Durante décadas he tragado humillaciones, he aceptado desprecios, he fingido estar bien cuando no lo estaba, todo para mantener la paz familiar. Y ahora, cuando finalmente decido priorizarme a mí misma, soy yo la que está siendo cruel. No sabía que te sentías así. No sabías porque nunca preguntaste.
Asumiste que yo estaría disponible para ser excluida cuando fuera conveniente, y que aceptaría cualquier migaja de cariño que me lanzaran de vez en cuando. Julieta lloraba abiertamente ahora. ¿Qué quieres que haga, mamá? Dime qué hacer para arreglar esto. Por ahora, nada. Disfruta tu crucero. Yo seguiré disfrutando mi paraíso. Cuando regrese a casa, veremos si hay algo que realmente se pueda arreglar. Después de colgar, me senté en silencio durante largos minutos. No sentía satisfacción por haber hecho llorar a mi hija, pero sí sentía una profunda sensación de liberación. Por primera vez en décadas, había expresado completamente cómo me sentía, sin filtros, sin preocuparme por herir susceptibilidades ajenas. Era hora de prepararme para mi cena en el banco de arena, pero antes tenía una última llamada que hacer. Marqué el número de Diego. Mamá, ¿cómo estás? He estado siguiendo todo el drama en redes sociales. Julieta me llamó llorando hace una hora. Diego, quiero preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto conmigo. Por supuesto. Si hubiera sabido desde el principio que tengo recursos económicos considerables, ¿cómo habría cambiado tu relación conmigo? Diego se quedó callado por un momento, claramente considerando su respuesta cuidadosamente. Honestamente, mamá, creo que habría sido más atento. Tal vez habría buscado tu consejo más seguido. Tal vez te habría invitado a cosas más seguido. Y definitivamente no habría asumido que necesitabas que cuidáramos de ti todo el tiempo. ¿Y eso te parece correcto? No, admitió sin dudar. No debería importar cuánto dinero tengas. Debería quererte y respetarte por quien eres, no por lo que puedas darme o por si necesitas mi ayuda o no. Exactamente, Diego. Y esa es la lección que tanto tú como Julieta necesitaban aprender. Nos vas a perdonar. Diego, no se trata de perdón. Se trata de establecer una relación nueva, basada en respeto mutuo y honestidad. Si eso es posible, lo veremos cuando regrese. Esa noche, mi cena en el banco de arena fue más espectacular de lo que había imaginado. Me llevaron en un bote privado hasta una pequeña porción de arena blanca que emergía del océano como una isla mágica. Habían instalado una mesa elegante con candelabros, flores tropicales, y una vista de 360 grados del océano infinito bajo un cielo estrellado. El violinista tocaba melodías clásicas desde un bote anclado a 50 metros, mientras yo disfrutaba de un menú de 7 tiempos que incluía caviar beluga, salmón ahumado, risotto de trufa y cordero con hierbas exóticas. Cada plato era una obra de arte, cada sorbo de vino una celebración. Pero lo más importante fue la foto que publiqué esa noche. Me tomaron cenando sola en mi mesa en el banco de arena, con las antorchas iluminando mi rostro y el océano infinito extendiéndose en todas las direcciones. Era una imagen poderosa, cinematográfica, que comunicaba lujo, independencia y una fuerza serena que irradiaba desde mi expresión. La leyenda que escribí fue mi declaración final: cena para una en mi propia isla privada. 68 años descubriendo que no necesito que nadie me invite a ser feliz. Puedo crear mi propio paraíso, mis propias celebraciones, y mi propia versión de la perfección. Resulta que cuando no tienes que preocuparte por arruinar los planes de otros, puedes crear experiencias que superan cualquier sueño. El post explotó de inmediato. En 3 horas tenía más de 1000 likes y cientos de comentarios. Algunos de admiración, otros de shock, pero los que más me satisficieron fueron los de mi familia extendida, que finalmente habían conectado todos los puntos. Catarina escribió: «Tía Paulina, esto es absolutamente magnífico. Y ahora entiendo perfectamente por qué las excusas sobre el crucero familiar suenan tan huecas». Juan agregó: «Paulina, tienes más clase en una foto que muchas personas en toda su vida. Tu familia debería estar orgullosa de ti, no excluyéndote». Y Alejandro, quien había plantado la semilla inicial de esta tormenta, escribió el comentario que sabía que Julieta vería: «Ahora entiendo por qué las explicaciones sobre el crucero no tenían sentido. Claramente Paulina puede permitirse cualquier vacación que desee». La verdad había salido completamente a la luz, y yo tenía el control absoluto de lo que vendría después. Mi 5º día en las Maldivas amaneció con una avalancha de notificaciones que confirmaba que la tormenta había alcanzado su punto máximo. Tenía más de 100 mensajes no leídos, 50 llamadas perdidas, y mis redes sociales habían explotado de manera que nunca había experimentado.
La foto de mi cena en el banco de arena había sido compartida más de 200 veces, y los comentarios seguían llegando como una cascada imparable. Pero lo que realmente captó mi atención fue un mensaje largo de mi hermana mayor, Amelia, la madre de Catarina. Había estado fuera del país y recién se estaba enterando de toda la situación. Paulina, acabo de hablar con Catarina y estoy absolutamente horrorizada por lo que me contó. ¿Es cierto que Julieta te excluyó del crucero familiar? ¿Y que luego te dijo que arruinarías su celebración? He estado viendo tus fotos de las Maldivas y estoy en shock. No tenía idea de que tuvieras este tipo de recursos. Pero más que eso, no puedo creer que mi sobrina te haya tratado de esa manera. Voy a llamar a Julieta ahora mismo para exigir una explicación. La red familiar se estaba cerrando alrededor de Julieta, y yo ni siquiera tenía que mover un dedo. La verdad se estaba defendiendo sola, y las consecuencias naturales de sus acciones estaban llegando sin que yo necesitara orquestar nada. Decidí que era hora de mi actividad más relajante del viaje, un día completo en el spa privado de mi villa. Hassan había coordinado con los mejores terapeutas del resort para que me ofrecieran un menú completo de tratamientos: masaje con piedras calientes, facial con caviar, tratamiento corporal con oro de 24 quilates y una sesión de aromaterapia que me dejaría completamente renovada. Mientras disfrutaba de mi masaje matutino, escuchando el sonido relajante del océano, decidí revisar los mensajes que había estado evitando. Entre ellos encontré uno que me sorprendió. Era de Carlos, pero esta vez el tono era completamente diferente. Paulina, he estado reflexionando mucho sobre toda esta situación, y quiero que sepas que me siento profundamente avergonzado. No solo por haber apoyado la decisión de Julieta de excluirte, sino por todas las veces que asumí cosas sobre tu situación sin preguntarte directamente. Viendo tus fotos, es obvio que eres una mujer independiente y exitosa, y nosotros te tratamos como si fueras una carga. Eso estuvo mal, completamente mal. No espero que me perdones inmediatamente, pero quería que supieras que reconozco mi error. Era el primer mensaje genuinamente arrepentido que había recibido, y la diferencia era notable. Carlos no estaba tratando de justificar sus acciones o de culpar el estrés o los malentendidos. Estaba asumiendo responsabilidad completa. Después de mi sesión de spa, decidí hacer algo que había estado postergando: llamar a mi asesor financiero Roberto para discutir algunos cambios importantes que quería hacer cuando regresara. Roberto, he estado pensando mucho durante este viaje, y quiero hacer algunos ajustes significativos a mi planificación patrimonial. Por supuesto, señora Fuentes. ¿En qué está pensando? Quiero establecer un fondo de beneficencia considerable, algo dirigido a mujeres mayores que han sido subestimadas o maltratadas por sus familias. Mujeres que necesitan recursos para comenzar vidas independientes después de años de ser invisibles. Es una idea hermosa. ¿Qué cantidad está considerando? $2 millones iniciales, con la posibilidad de expandir el fondo en el futuro. Hubo un silencio breve del otro lado de la línea. Señora Fuentes, eso es una cantidad muy significativa. ¿Está segura? Completamente segura. Este viaje me ha enseñado que el dinero solo tiene valor cuando se usa para crear dignidad y respeto. Quiero que otras mujeres tengan la oportunidad de descubrir su propio valor, como lo he hecho yo. Después de la llamada, me senté en mi terraza con una copa de champán rosé y contemplé la decisión que acababa de tomar. No era solo sobre la caridad. Era sobre redefinir completamente qué significaba el éxito y la felicidad en esta etapa de mi vida. Esa tarde publiqué una foto diferente a todas las anteriores. En lugar de mostrar lujo extravagante, publiqué una imagen simple de mis manos sosteniendo una copa de champán, con el océano de fondo, pero el enfoque estaba en mis manos, que mostraban las líneas y marcas de 68 años de vida. La leyenda fue profundamente reflexiva. Estas manos han cocinado miles de comidas para una familia que me daba por sentada. Han consolado lágrimas, han aplaudido logros ajenos, han trabajado incansablemente para construir un patrimonio que mantuve en secreto para proteger relaciones que resultaron ser más frágiles de lo que pensé. Hoy decidí que estas manos merecen ser aplaudidas, merecen ser respetadas, y merecen crear su propia definición de la felicidad. Los comentarios a esa publicación fueron diferentes, más profundos, más reflexivos.
Mujeres de mi edad comenzaron a compartir sus propias historias de ser subestimadas, de sacrificar sus identidades por la paz familiar, de descubrir demasiado tarde que merecían más respeto del que habían recibido. Una señora llamada Carmen escribió: Paulina, tengo 72 años y mi familia también me trata como si fuera invisible. Tu historia me está inspirando a reevaluar mi propia situación. Otra mujer, Elena, compartió: mi nuera me dijo exactamente las mismas palabras que tu hija te dijo. Que arruinaría sus planes familiares. Gracias por mostrarme que no tengo que aceptar eso. Lo que había comenzado como una respuesta personal a una humillación familiar se estaba convirtiendo en algo más grande, un movimiento de mujeres mayores que se negaban a ser invisibles. Esa noche recibí una llamada que había estado esperando. Era de Julieta, pero esta vez su voz sonaba diferente. No desesperada, no defensiva. Sonaba derrotada. Mamá, acabo de hablar con tía Amelia durante 2 horas. Me dijo cosas muy duras sobre cómo te he tratado. Y después de ver tu última publicación, creo que finalmente entiendo lo que hice. ¿Qué entiendes exactamente, Julieta? Entiendo que no se trataba del dinero. Nunca se trató del dinero. Se trataba de respeto. Se trataba de que yo pensé que podía tomar decisiones sobre tu vida sin consultarte, que podía excluirte de cosas importantes porque asumí que no tenías otras opciones. Era la primera vez que escuchaba a Julieta articular claramente el problema real. Sigue. Mamá, he estado pensando en todas las veces que asumí que dependías de nosotros, que necesitabas nuestra ayuda, que no tenías recursos propios. Y ahora me doy cuenta de que nunca te pregunté sobre tu situación real. Simplemente asumí que conocía tu vida mejor que tú misma. ¿Y cómo te sientes sobre eso? Me siento terrible. Me siento como si hubiera estado viviendo con una versión inventada de quién eres, en lugar de conocer realmente a mi madre. Era la conversación más honesta que habíamos tenido en años. Julieta, durante décadas permití que creyeran esa versión inventada de mí porque pensé que mantendría unida a la familia. Pero este viaje me ha enseñado que una familia mantenida unida por mentiras y suposiciones no es realmente una familia. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Significa que cuando regrese, vamos a tener que conocernos realmente por primera vez. Sin suposiciones, sin roles predefinidos, sin la dinámica de poder que hemos mantenido durante tanto tiempo. ¿Me vas a dar esa oportunidad? Julieta, esa oportunidad siempre ha estado ahí. La pregunta es si realmente la quieres, o si solo quieres volver al status quo porque es más cómodo. La quiero, mamá. Realmente quiero conocer quién eres. Por primera vez en días, sentí una pequeña luz de esperanza. No era perdón, todavía no. Pero era el comienzo de algo que podría ser mejor que lo que habíamos tenido antes. Entonces, cuando regrese, empezaremos desde cero, como adultas que se respetan mutuamente. Esa noche, mientras contemplaba mi última noche en el paraíso, supe que había logrado algo más importante que unas vacaciones lujosas. Había recuperado mi identidad, había establecido mis límites, y había abierto la puerta a relaciones basadas en respeto real en lugar de obligaciones familiares. El regreso a casa sería el verdadero test de si mi familia estaba lista para conocer a la verdadera Paulina Fuentes. Mi último día en las Maldivas llegó con una mezcla de melancolía y anticipación que no había esperado. Mientras empacaba mis maletas en mi villa sobre el agua, contemplando por última vez el océano infinito que había sido mi refugio durante una semana transformadora, recibí un mensaje que cambiaría el tono de mi regreso para siempre. Era de Diego. Mamá, necesito que sepas algo antes de que regreses. Ayer tuve una conversación muy larga con Julieta, y ella me contó toda la verdad sobre lo que te dijo el día del crucero. Las palabras exactas, el tono que usó, todo. Estoy absolutamente horrorizado. No solo por lo que te dijo, sino porque yo estaba tan cómodo con la idea de que necesitaba ser cuidada, que nunca cuestioné nada. He estado reflexionando sobre todos los momentos en que te traté como si fueras menos capaz de lo que eres, y me siento profundamente avergonzado. Mientras leía su mensaje, Hassan apareció con mi desayuno final y una sorpresa que no había esperado. Un álbum de fotos profesionales de toda mi estadía, bellamente encuadernado en cuero con grabados dorados. Señora Fuentes, me dijo con una sonrisa genuina, ha sido un honor absoluto servirle esta semana. Hemos preparado este álbum como recuerdo de su tiempo en el paraíso.
Esperamos que cada vez que lo mire, recuerde que merece toda la belleza y respeto que este mundo puede ofrecer. Al hojear el álbum, vi una progresión visual de mi transformación. Las primeras fotos mostraban a una mujer elegante pero cautelosa, ligeramente sorprendida por el lujo que la rodeaba. Las fotos finales mostraban a una mujer radiante, completamente dueña de su poder, irradiando una confianza que parecía iluminar cada imagen. Era hora de mi publicación final desde las Maldivas. Elegí una foto donde aparecía en la terraza de mi villa, mirando hacia el horizonte, con el álbum de recuerdos en mis manos. La luz del amanecer creaba un halo dorado alrededor de mi figura, y mi expresión era serena pero poderosa. La leyenda que escribí fue mi declaración final: última mañana en el paraíso, pero no el final de vivir como merezco. A los 68 años, aprendí que el respeto no se mendiga, se exige. Que la dignidad no se negocia, se defiende. Y que nunca es demasiado tarde para dejar de ser la versión de ti misma que otros necesitan que seas, y empezar a ser quien realmente eres. Gracias a quienes me excluyeron de su crucero perfecto. Sin saberlo, me regalaron la oportunidad de crear algo infinitamente mejor: mi propia libertad. El post se volvió viral en tiempo récord. En 4 horas tenía más de 2000 likes, 500 comentarios, y había sido compartido en múltiples grupos de mujeres de mi edad. Los medios locales habían comenzado a contactarme, queriendo hacer reportajes sobre la abuela que se reinventó en las Maldivas. Pero los comentarios que más me conmovieron vinieron de mujeres que habían encontrado inspiración en mi historia. María Elena escribió: Paulina, tengo 65 años y acabo de terminar mi matrimonio después de ver tu historia. Si tú puedes reconstruir tu vida a los 68, yo también puedo. Carmen agregó: cancelé mi mudanza a la casa de mi hijo después de leer sobre tu experiencia. Voy a mantener mi independencia. Mi historia se había convertido en algo más grande que una simple venganza familiar. Se había convertido en un catalizador para que mujeres de mi generación reconsideraran sus propias vidas y decisiones. El vuelo de regreso fue completamente diferente al de ida. Volaba en primera clase nuevamente, pero esta vez no era sobre lujo. Era sobre viajar con la dignidad que sabía que merecía. Durante las largas horas de vuelo, reflexioné sobre lo que encontraría al llegar a casa. Diego me había escrito que quería recogerme en el aeropuerto, no porque necesitara ayuda con mi equipaje, sino porque quería ser el primero en disculparse cara a cara. Julieta había solicitado una reunión familiar para aclarar malentendidos, aunque ambas sabíamos que no había malentendidos que aclarar, solo verdades que aceptar. Pero la sorpresa más grande me esperaba cuando aterricé. En el aeropuerto, Diego no estaba solo. Estaba acompañado por Catarina, Amelia mi hermana, Juan, y varios otros miembros de la familia extendida que nunca habían mostrado tanto interés en mi bienestar. Tía Paulina, me dijo Catarina mientras me abrazaba, toda la familia quería venir a recibirte. Queremos que sepas que estamos orgullosos de ti, y que lamentamos haber sido ciegos a quien realmente eres durante tanto tiempo. El trayecto a casa fue revelador. Mi familia me hacía preguntas que nunca habían hecho antes, sobre mis inversiones, sobre mis planes futuros, sobre mis sueños y aspiraciones. No desde un lugar de interés económico, sino desde genuina curiosidad sobre la mujer que habían dado por sentada durante décadas. Mamá, me dijo Diego mientras manejaba, he estado pensando mucho sobre cómo te hemos tratado todos estos años. Siempre asumimos que conocíamos tus limitaciones, tus capacidades, tus deseos. Nunca te preguntamos qué querías realmente de la vida. ¿Y ahora qué quieres saber? Todo. Quiero saber sobre tus inversiones, sobre cómo construiste tu patrimonio, sobre qué más has mantenido en privado porque nosotros nunca preguntamos. Quiero conocer realmente a mi madre. Cuando llegamos a mi casa, encontré algo que no había esperado, un jardín lleno de flores frescas que Diego había plantado durante mi ausencia, y una nota pegada en mi puerta que decía: bienvenida a casa, abuela. Tu casa se sintió vacía sin ti. Con amor, Amelia. Era de mi nieta, quien por primera vez había tomado la iniciativa de hacer algo especial para mí. Esa noche, mientras desempacaba mis maletas y colocaba mis fotos de las Maldivas en marcos elegantes alrededor de mi sala, sonó el timbre. Era Julieta, sola, sosteniendo un ramo de flores y con una expresión que no había visto en su rostro desde que era una niña pequeña que venía a disculparse por haber roto algo valioso. Mamá, me dijo con voz temblorosa, he venido a hacer algo que debería haber hecho hace mucho tiempo.
He venido a conocerte realmente, no a la versión de ti que inventé en mi cabeza. La invité a pasar, y nos sentamos en mi sala, rodeadas por las imágenes de mi aventura en el paraíso. Durante las siguientes 3 horas, tuvimos la conversación más honesta de nuestras vidas. Julieta me hizo preguntas sobre mi vida después de la muerte de su padre, sobre mis decisiones financieras, sobre mis sueños y temores. Y por primera vez, yo respondí con completa honestidad, sin filtrar mis respuestas para proteger sus sentimientos. Mamá, me dijo cuando la conversación llegaba a su fin, quiero pedirte perdón, pero no solo por el crucero. Quiero pedirte perdón por años de darte por sentada, por asumir que conocía tu vida mejor que tú, por tratarte como si fueras menos capaz de lo que eres. ¿Y qué quieres que pase ahora, Julieta? Quiero empezar de nuevo. Quiero una relación donde te respete como la mujer independiente y exitosa que eres. Quiero que me enseñes sobre inversiones, sobre tomar decisiones financieras inteligentes, sobre vivir con dignidad y confianza. Quiero aprender de ti en lugar de asumir que tú necesitas aprender de mí. Era la conversación que había esperado durante décadas, y finalmente estaba sucediendo. Un mes después, organicé una cena familiar en mi casa. Pero esta vez, las reglas eran diferentes. Contraté un servicio de catering profesional, decoré mi comedor con elegancia, y me vestí con uno de los vestidos que había usado en las Maldivas. No era una reunión donde yo servía y limpiaba mientras otros disfrutaban. Era una celebración donde yo era la anfitriona respetada de mi propia casa. Durante la cena, anuncié la creación de mi fondo de beneficencia para mujeres mayores, y mi familia reaccionó con admiración genuina y ofertas de ayuda. Diego se ofreció a manejar los aspectos legales, Julieta quería ayudar con la publicidad y las comunicaciones, y Amelia, mi nieta, preguntó si podía hacer trabajo voluntario con el fondo durante sus vacaciones universitarias. Pero hay algo más que quiero anunciar, dije mientras servían el postre. He decidido vender esta casa y mudarme a un apartamento de lujo en el centro de la ciudad. Quiero estar cerca de teatros, museos, restaurantes. Quiero vivir como la mujer urbana y sofisticada que siempre quise ser. Las reacciones fueron de sorpresa, pero también de apoyo. Mi familia finalmente había entendido que yo tenía derecho a tomar decisiones sobre mi propia vida sin necesidad de su aprobación. 6 meses después, estaba instalada en mi nuevo apartamento con vista panorámica de la ciudad, decorado con arte que había comenzado a coleccionar y fotografías de mis nuevos viajes. Porque las Maldivas habían sido solo el comienzo. Había visitado París, Roma, Tokio, siempre viajando en primera clase, siempre hospedándome en los mejores hoteles, siempre documentando mis aventuras en redes sociales donde ahora tenía miles de seguidores inspirados por mi transformación. Mi relación con mi familia había encontrado un nuevo equilibrio. Ya no era la abuela que necesitaba ser cuidada, sino la matriarca respetada que ofrecía consejos cuando se los pedían y apoyo cuando lo necesitaban. Julieta y yo habíamos desarrollado una amistad adulta basada en respeto mutuo. Diego me consultaba sobre decisiones financieras importantes. Y Amelia, mi nieta, había comenzado a verme como un modelo a seguir de independencia femenina. Pero lo más importante era la relación que había desarrollado conmigo misma. A los 68 años, había aprendido que nunca es demasiado tarde para dejar de ser quien otros necesitan que seas y empezar a ser quien realmente eres. Había aprendido que el respeto no se mendiga, se exige. Y había aprendido que la dignidad es un derecho, no un privilegio que otros pueden conceder o retirar. Mi historia se había convertido en inspiración para miles de mujeres que habían descubierto que sus propias vidas podían ser reinventadas, sin importar su edad. Y cada vez que veía mis fotos de las Maldivas, recordaba el momento exacto en que decidí que merecía todo lo bueno que la vida tenía para ofrecer. Porque al final, la lección más importante no era sobre el dinero o el lujo. Era sobre el valor de conocerse a sí misma, respetarse a sí misma, y nunca permitir que otros definan lo que mereces. A los 68 años, Paulina Fuentes había aprendido a volar. Y el cielo era infinito.